Hola, buenos días, ojos brillantes. Soy Raquel Fuentes Cuenca y estoy aquí hoy domingo haciendo un directo que he creído conveniente del cual hablar, de un tema que hoy en día creo que nos preocupa a muchos padres y es cómo afecta el uso de los dispositivos móviles a nuestros hijos. ¿Tú has notado que quizá desde que tu hijo está usando el móvil? Voy a bajar la música porque si no, no me concentro. Como iba diciendo, el uso de los dispositivos móviles, ¿has notado en tu hijo que que haya cambiado su comportamiento? ¿Has visto que se comporta de otra manera? Hay padres que me comentan que me dicen, y madres también, yo les digo padres a ambos, a padres y madres. Hay padres que me decís que desde que vuestro hijo es adolescente o antes en la edad de los 12, 13, 11, 10, incluso 9, no solo a los 13, a los 14, sino antes, me decís que os cuesta mucho, que veis un comportamiento diferente en vuestro hijo y que lo veis más agresivo. Esto tiene una explicación y quiero hoy haceros partícipe de una visión un poco más científica para que lo entendáis. El cerebro humano tiene una corteza superior y como una parte inferior, ¿no? Un cerebro inferior. El cerebro superior está la corteza cerebral, y tiene funciones de pensar, de planificar, de entender las cosas, tiene como las funciones superiores. El cerebro inferior tiene funciones como la supervivencia, como por ejemplo la respiración, el parpadear, y es el encargado de, por ejemplo, si tienes un miedo, si tienes un susto, pues poner en marcha mecanismos de supervivencia, de salir corriendo, ¿no? Si, entonces ahí también estaría eh, nuestra respuesta, por ejemplo, a que aparezca de repente un león. Sube el nivel de cortisol y aparece en el cuerpo una serie de mecanismos químicos que hacen que tu cerebro inferior, sin pensar, pues cojas y salgas corriendo. Vale. Lo que hace sensible al niño, más que al adulto en los dispositivos móviles, el uso de los dispositivos móviles, es esta comunicación y este uso del cerebro superior y el cerebro inferior. En el niño, el cerebro superior se está desarrollando. Todos nos podemos desarrollar si tenemos una serie de motivaciones, pero en el niño se está desarrollando. En el niño pequeño, por ejemplo, de 3 años, el cerebro inferior también es más partícipe de su vida porque está empezando a desarrollar circuitos entre el cerebro superior y el cerebro inferior. O sea, si él, por ejemplo, nota miedo, va a poner una serie de respuestas en marcha que ni siquiera las va a pensar. Por ejemplo, en las rabietas. Él detecta una cosa que tiene enfado, tiene ira, y entonces sube el nivel de cortisol y el cerebro inferior se dispara. Vale, en el niño más mayor ya ha aprendido a usar y ya tiene esos circuitos un poquito más usados entre cerebro superior y cerebro inferior, y se enfada menos o es capaz de controlarse más. Vale, ¿qué pasa cuando tú o tu hijo usáis 4 horas, 5 horas, 6 horas el dispositivo móvil? En el niño, más que en el adulto, o sea, los dos vamos a aumentar el cortisol en sangre, porque además de la dopamina, que es una sustancia que cuando estás viendo los juegos y cuando estás participando las segregas, el cortisol también, porque es la hormona del estrés. Y la hormona del estrés, cuando tú estás haciendo un juego que estás interesado en hacer y estás ahí pendiente, oídos, vista, todos esos estímulos a la vez, te llega a estresar al niño, aunque sea placer, pero también es un estrés. Se acostumbran a tener un nivel de cortisol alto en su sangre cuando están jugando a las maquinitas o a los móviles. Vale. ¿Qué pasa? Que
durante esas 4, 5, incluso a veces a mí me cuentan 7 horas de uso del dispositivo móvil, se acostumbran a usar mucho más el cerebro inferior, o sea, la respuesta automática. El cerebro superior como que se queda ahí mucho menos usado. ¿Qué pasa cuando dejas de usar ese dispositivo móvil, por ejemplo, y vas a comer o vas a hacer relaciones sociales con tu familia? Que esa cantidad de tiempo y esa cantidad de sustancia química que has enviado a tu cerebro y ese uso de tu cerebro inferior, realmente sí que es verdad que tienes una respuesta más primitiva. A lo mejor a la hora de comer lo haces por necesidad, lo haces rápido, no solo porque quieres volver al juego, sino porque te estás acostumbrando, el niño se está acostumbrando a usar más su cerebro inferior y a no crear circuitos o a crear menos circuitos entre cerebro superior e inferior. Es todo lo contrario cuando una persona lee. Cuando un niño lee, está usando su imaginación, su creatividad, su pensamiento, o sea, está intentando comprender una historia. Cuando uno lee, no está poniendo en marcha tanto su respuesta de cerebro inferior, sino está usando su corteza cerebral y, y el uso de esa corteza cerebral y el uso menor del sistema límbico, de la amígdala, que son las partes de nuestro cerebro que se utilizan cuando tenemos miedo, cuando tenemos ese instinto de supervivencia, cuando tenemos ira, cuando tenemos enfado, pues es lo que hay que intentar incentivar en el niño. Cada vez menos esa respuesta primaria y que use más su cerebro superior. Yo creo que no está en cuestión de prohibir, porque si un niño no entiende, vale, al niño pequeño se le ha de marcar, ¿no? O sea, pues ya llevas tanto rato, vamos ahora a jugar, vamos ahora al parque. Al adolescente muchas veces me dicen, pero es que cuando le digo y le quito el móvil, claro, es que al quitar es una prohibición y es un castigo. Y lo que hay que hacerles partícipes es que entiendan que es por su bien, que es que van a ser personitas el día de mañana que van a utilizar mejor su cerebro si entienden que el dispositivo móvil en exceso les va a crear un aumento de hormonas estresantes y que van a ser, luego se van a encontrar como extraños. O sea, es que tiene a veces el adolescente llega a decirme, es que yo me siento a veces extraño. Y esa extrañeza es porque han usado tanto su cerebro inferior que cuando van a pensar, a veces ese rato, ese intermedio que hacen, les cuesta, lo tienen como atontado. Bueno, yo no me quiero alargar más, creo que es una explicación a lo mejor un poco... lo he hecho para que se entienda. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta que tenéis en el día a día, me gustaría que me la comentarais. Y si no lo he explicado lo suficientemente bien o no sé, cualquier duda que tengáis, quería hacer un dibujo, pero se veía al revés, entonces al final no lo he hecho. Cualquier duda que tengáis, me la podéis comentar. Yo encantada de seguir informándoos y resolviendo si puedo, y si no, pues lo pregunto, y si no, me informo sobre todo lo que tenga que ver con pantallas, dispositivos móviles y que vosotros notéis que alteran el comportamiento de vuestro hijo. Gracias, gracias, gracias. Y espero que si te ha gustado le des a like y si crees que le puede ayudar a alguien lo compartas. Hasta otro día, ojos brillantes. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí.